Bueno, continuando con la primera parte, vamos a dedicarle ahora algún tiempo a discutir cómo manejar el fertirriego a nivel de predios. En primer lugar, planteamos definir un buen plan de fertirriego antes del comienzo del cultivo, que esté acorde a las necesidades del cultivo y a sus distintos estados fenológicos. En este plan se define el requerimiento de agua y los nutrientes que es necesario o que va a ser necesario aportar en las distintas etapas del cultivo. Después, también ese plan va acompañado o debería ser acompañado de un monitoreo de los resultados del plan a campo, porque los planes no dejan de ser teóricos y basados en estimaciones. Y es necesario ir viendo en el campo si el aporte de agua y nutrientes está siendo acorde al desarrollo real efectivo del cultivo. Entonces planteamos un monitoreo en suelo y planta para ir ajustando ese plan a los requerimientos de cultivo. Un plan de fertirriego, según lo entendemos nosotros, es la concentración de nutrientes que debe tener la solución nutritiva, es decir, la mezcla de agua y fertilizantes, en las distintas etapas fenológicas del cultivo. Para elaborar este plan es necesario contar con estos 4 insumos básicos. Estimar las necesidades de agua que va a tener el cultivo, estimar la demanda de los distintos nutrientes en función del cultivo y del rendimiento esperado, estimar los aportes que vamos a tener por parte del suelo a través del análisis químico de la zona del suelo explorado por las raíces y también el aporte que vamos a estar realizando con el agua del riego a través del análisis químico del agua. ¿Cómo estimamos las necesidades de agua que va a tener el cultivo? El método más frecuentemente utilizado es el método del cálculo de la evapotranspiración del cultivo, calculada como la evapotranspiración de un cultivo de referencia, corregida por un coeficiente de cultivo. La evapotranspiración del cultivo de referencia depende exclusivamente de la demanda ambiental, de la radiación, de la temperatura, de la humedad y de la velocidad del viento. El coeficiente de cultivo es particular de cada cultivo y depende de su estado de desarrollo. Como ven en la gráfica, los distintos KC van variando de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo, son muy bajos al inicio, son máximos cuando se alcanza el área foliar máxima, el máximo desarrollo del follaje, y después comienza a reducirse con la senescencia del cultivo. Esta estimación de la evapotranspiración del cultivo puede ser corregida por otros factores relativos a la humedad del suelo, etc. Pero vamos a manejarnos con el método más básico y que es más fácil de aplicar. Bueno, a modo de ejemplo, vamos a estimar las necesidades de agua, las necesidades de riego para un cultivo de frutilla trasplantado el 1 de marzo en la zona de San José. Así, de esta forma pueden tener una idea de bien cómo es el cálculo en términos prácticos. Primero, ¿de dónde sacamos la evapotranspiración de referencia, del cultivo de referencia? Eso puede ser extraído de la estación meteorológica más cercana que provee esa información. Para el caso de San José, la más cercana es la estación meteorológica de Las Brujas y la información está disponible en la página web de INEA, en la unidad del GRAS. De ahí se puede extraer diariamente la evapotranspiración del cultivo de referencia. Después tenemos que calcular los KC para cada día. Para eso utilizamos los KC inicial, máximo y final propuestos por FAO para frutilla,
consideramos que el KC máximo se alcanzó cuando la cobertura del cantero era máxima, o sea, el área foliar de la frutilla era máxima, y de ahí se mantuvo en el KC máximo casi todo el ciclo hasta cerca del final, cuando el área foliar empezó efectivamente a decrecer. Multiplicando la evapotranspiración del cultivo de referencia diaria por el KC de cada día, de acuerdo al estado de desarrollo, calculamos la ETC, que es la que aparece en la gráfica. Para algunos días aparece graficado los litros por metro cuadrado por día de las necesidades de agua para la frutilla para este año en particular, según la fecha de trasplante. Después de tener los ETC diarios, es necesario realizar el balance hídrico diario para efectivamente conocer las necesidades de riego, porque al riego hay que descontarle, a la ETC hay que descontarle, digamos, la humedad del suelo y hay que descontarle las lluvias. Entonces, en términos prácticos, cuando no llueve, las necesidades de riego son iguales a la ETC, pero cuando llueve, el riego depende de las precipitaciones efectivas, el agua disponible según el tipo de suelo, la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente en función de la textura, la profundidad de arraigamiento de las raíces según el tipo de cultivo y la ETC que calculamos antes. De esta forma, con este balance, podemos llegar a aproximarnos a cuáles son las necesidades de riego para un cultivo en particular. Para el caso particular de los cultivos bajo invernáculo, no podemos utilizar la evapotranspiración del cultivo de referencia de la estación meteorológica más cercana, porque esta evapotranspiración está calculada para los datos ambientales exteriores y no los que ocurren en el interior de un invernáculo. Entonces, esta información no puede ser directamente utilizada. Como no disponemos todavía de una forma desarrollada que pueda validada para la estimación de la evapotranspiración del cultivo de referencia en invernáculo, les pongo un ejemplo del consumo de agua para un cultivo de tomate en invernáculo. Este ejemplo particular es para un tomate que creció en un invernáculo en Las Brujas en el periodo de primavera 2019-2020, que se trasplantó el 22 de agosto y se capó después del octavo racimo. El ciclo en total duró 154 días. El riego total aplicado durante todo el ciclo de cultivo fue de 4.950 metros cúbicos por hectárea, es decir, unos 500 litros por metro cuadrado, casi unos 500 litros por metro cuadrado. A su vez, como observan en la gráfica, el consumo de agua fue muy diferente en las distintas semanas desde el trasplante. Al comienzo el consumo es muy bajo, el consumo en litros metro cuadrado semanales son muy bajos, después comienzan a incrementarse hasta que llegan a su máximo alrededor de la semana 12 o 13. ¿tá? Esto quiere decir que es más o menos cuando empieza la cosecha. Cuando la planta ya llegó al alambre, está con su máxima área foliar y también las condiciones ambientales, porque es un cultivo de primavera, empiezan o sea, la demanda atmosférica empieza a aumentar más, porque ya estamos en noviembre, diciembre, ¿tá? O sea, en el momento de mucha más radiación, más temperatura y menos humedad.
Eso es para que tengan un ejemplo de un cultivo de ciclo corto de primavera acá en el sur del país, para que tengan una idea de cuál es el consumo. Otro elemento esencial para poder armar el plan de fertirriego es tratar de estimar la absorción de nutrientes. La absorción de nutrientes depende del cultivo particular. Todos los cultivos tienen diferente absorción total de los distintos nutrientes y también del rendimiento esperado de cada cultivo. Ahí tenemos una tabla de absorción de cada uno de los nutrientes, de los principales nutrientes, según el rendimiento, o sea, en kilos de nutriente por tonelada de fruta cosechada, para algunos cultivos hortícolas de importancia. Como ven, la absorción total por tonelada de cosecha es variable entre los cultivos y según el rendimiento que obtengamos, vamos a tener mayor o menor absorción. Cuanto mayor es el rendimiento, mayor es la absorción de cada uno de los nutrientes. ¿Tá? La absorción de nutrientes por los cultivos depende del estado fenológico, o sea, depende de la curva de crecimiento. No es una absorción pareja, digamos, de cada uno de los nutrientes a lo largo del ciclo, sino que va variando. Acá tenemos dos ejemplos para tomate y para frutilla. La primera es una tabla en donde se divide el ciclo del tomate en etapas de 21 días y se plantea cuál es la absorción de nutrientes, de cada uno de los nutrientes principales, de los macronutrientes, en las distintas etapas. Como ven, esto es para un cultivo con un rendimiento de entre 15 y 17 kilos por metro cuadrado, con una densidad de plantas de 2,5 plantas metro cuadrado. Y en esta tabla podemos tener referencia de cómo se va distribuyendo la absorción de los distintos nutrientes en los distintos momentos del crecimiento del tomate. Para frutilla es lo mismo. Si nosotros tenemos o contamos con una curva de crecimiento para la variedad incluso de frutilla que estamos utilizando, podemos ir mejorando la estimación de la absorción de nutrientes y la distribución de la absorción a lo largo del ciclo. Como ven en la frutilla, para el caso del nitrógeno, tenemos una muy baja absorción al principio, después se incrementa con el crecimiento de la planta y después y es máxima o alcanza los valores más altos durante la cosecha y va cambiando de acuerdo a los picos de floración, cuajado y crecimiento de frutos que ocurren normalmente en el cultivo de frutilla. Cada especie tendrá su propia curva de crecimiento, incluso las distintas variedades pueden tener distinta distribución de la absorción. Y cuanto más nos acerquemos a esa situación, mejor va a ser nuestro plan de fertirrigación. De esta forma y contando con todos los insumos básicos, podemos estimar cuál va a ser el aporte de fertilizantes por etapa de crecimiento y para cada nutriente. El aporte de fertilizantes expresado en kilos por hectárea va a ser la absorción total en cada una de las etapas para cada nutriente, que va a depender, como mencionamos antes, del tipo de cultivo y del rendimiento esperado, menos el aporte que va a realizar el suelo de acuerdo a su análisis químico y el aporte que va a provenir desde el agua del riego, que para eso necesitamos el análisis de agua. ¿Tá? Entonces, después con este aporte de fertilizantes podemos calcular la concentración que debemos tener de los distintos nutrientes en la solución nutritiva.
dividiendo el aporte de fertilizantes por las necesidades de agua, multiplicadas por 1.000.000 para poder sacar los miligramos por litro de cada uno de los nutrientes en cada una de las etapas. Y así podemos elaborar o estimar antes de comenzar el cultivo cuáles van a ser las necesidades y en qué momentos, y qué concentraciones vamos a tener que manejar en las soluciones nutritivas. Después de elaborado el plan de fertirrigación y de conocer cuáles son las concentraciones de los distintos nutrientes que tenemos que usar en las soluciones nutritivas en las distintas etapas del desarrollo del cultivo, podemos durante el transcurso de ese cultivo monitorear a campo para poder realizar las correcciones a estos planes de fertirrigación en función de lo que vaya ocurriendo durante el transcurso del ciclo de cultivo. Podemos monitorear la humedad del suelo. Hay diversos mecanismos. Uno de los más simples y fáciles de utilizar son los tensiómetros. Podemos monitorear los nutrientes que hay en el suelo e ir ajustando ahí las concentraciones de los distintos nutrientes a través de sondas de succión de la solución del suelo, a través de análisis de pasta saturada de suelo, y utilizando también otros métodos como el método 1-2, una parte de suelo, 2 partes de agua, y análisis de esa solución. También podemos monitorear las plantas, el contenido de nutrientes en la savia de los pecíolos o hacer análisis foliar. Todas estas herramientas van a ser útiles para poder complementar el plan de fertirrigación y poder ir ajustando in situ los distintos aportes de agua y de nutrientes, y así acercarnos más a las necesidades reales que tiene el cultivo y ser lo más eficientes posible. Una de las cuestiones clave es el monitoreo de la humedad del suelo para poder regar bien acorde a las necesidades de cada cultivo. Los tensiómetros son herramientas que permiten o ayudan a la toma de decisiones de cuándo y cuánto regar, indican la disponibilidad de agua en el suelo para las plantas, miden directamente el potencial matricial del suelo, se colocan a la profundidad donde se encuentra la mayor cantidad de raíces, y en función del potencial de matriz del tensiómetro vamos a estar decidiendo de si hay que regar o no hay que regar. Los valores de referencia que estamos utilizando para los suelos de las Brujas, por ejemplo, es la referencia para suelo franco de -10 a -20 centibares. Cuando está con valores más cercanos a 0, no regamos, consideramos que hay una humedad de suelo alta, mientras que si está más cerca de -20, sabemos que el suelo se está secando y por ende no tenemos que regar. Ya con -10 ya regamos, y con -20 y ya por encima de -20 sabemos que la planta probablemente esté sufriendo estrés hídrico. Después se puede colocar otro tensiómetro a más profundidad para controlar el drenaje y saber si estamos humedeciendo todo el perfil, si el agua está llegando hasta esa profundidad, si nos estamos pasando de agua, o sea, si la duración del riego es excesiva o no, y nos puede ayudar a definir cuánto tiempo regar. Otra cosa que es muy interesante poder monitorear y es muy útil para ajustar la concentración de nutrientes de los planes de fertirrigación es el monitoreo de los nutrientes que están disponibles en el suelo para la planta. Uno de los métodos, aunque hay otros, es la utilización de sondas para la succión de la solución del suelo.
Estas sondas se colocan a la profundidad donde se encuentra la mayor parte de las raíces. En este caso, en un cultivo de tomate, están colocados en la fila a unos 20 centímetros de profundidad. La sonda, para obtener la solución del suelo, se aplica vacío a esta sonda y al otro día se extrae la solución del suelo, que se analiza. Se analiza el pH, se puede analizar la conductividad eléctrica con un conductivímetro y también se pueden analizar los nutrientes específicos, los cationes, los aniones, utilizando sistemas de análisis rápido como los LaQuaTwin, que son los que estamos utilizando hoy por hoy en los ensayos en las brujas, el IMAXIMUS, que es otra tecnología disponible, o las tiras reactivas, por ejemplo las tiras reactivas de nitrato. En definitiva, el objetivo de esto es poder conocer el pH, la conductividad y la cantidad de nutrientes, de los principales macronutrientes, en la solución del suelo y así ir observando la tendencia de cada uno e ir ajustando el plan de fertirrigación. Este es un ejemplo del monitoreo de nutrientes en el suelo, en este caso nitrato en la solución del suelo, utilizando sondas y utilizando los LaQuaTwin para medir nitratos. Estos son los resultados de los contenidos de nitrato en la solución del suelo en un cultivo de tomate trasplantado el 10 de febrero de este año, acá en Las Brujas, un cultivo de otoño. Teníamos 3 niveles de fertirrigación, 3 niveles de aplicación de nitrato, uno en donde no aplicábamos, que es el tratamiento con línea celeste sin fertilizante, otro donde le aplicábamos el 100% de los requerimientos de acuerdo a estimaciones, que es la línea roja, y la línea verde, que es un tratamiento que tiene más nitrógeno, un 50% más del nitrógeno requerido por el cultivo según nuestras estimaciones. La línea punteada en rojo representa un valor de referencia de bibliografía, aunque no es ajustado a nuestras condiciones, pero para tener una idea y poder interpretar de alguna manera estos resultados. Si observamos, vamos a ver que los niveles de nitrato van cambiando a lo largo del ciclo. En el tratamiento sin fertilizantes siempre estuvieron muy por debajo de los niveles de referencia recomendados para el cultivo. En el caso que estábamos fertilizando de acuerdo a las necesidades, estamos mucho más cerca, que es la línea roja, y en el que estábamos en exceso, tuvimos efectivamente mucho más nitrato en la solución del suelo, especialmente desde inicio de cosecha en adelante. ¿Cómo se interpreta esto en términos prácticos? Nosotros observamos mucho las tendencias, más que la comparación con los niveles críticos, porque justamente no tenemos niveles críticos ajustados a nuestras condiciones, a nuestros cultivos y a nuestros tipos de suelo. Entonces nosotros observamos mucho la tendencia. Si nosotros vemos que hay un aumento como por ejemplo se ve en la línea verde, un aumento del nivel de nitratos consistente desde inicio de cosecha, la decisión en ese caso podría ser, bueno, bajemos la concentración de nitrato en la solución nutritiva, de esta manera bajar el nitrato en la solución del suelo y acercarnos más a los niveles críticos. En el caso contrario, en la línea azul, si nosotros observamos que los niveles de nitrato en el suelo son muy bajos, inferiores a 2 milimoles por litro, la decisión puede ser, bueno, incrementemos el nivel de nitrógeno, el nivel de nitrato en la solución nutritiva para aportar más de este nutriente que está bajando. Este tipo de interpretaciones es lo que nos ayuda a ir ajustando el plan de fertirrigación, que es el objetivo principal de esto. De la misma forma que interpretamos el nitrato en la gráfica anterior,
tenemos esta gráfica que es para potasio en el mismo cultivo, medido de la misma manera en la solución del suelo. Nuevamente, son dos tipos de comparaciones. La comparación del nivel de potasio en la solución del suelo, contrastada con los niveles críticos o estándar, aunque sabemos que estos niveles no están ajustados para nuestras condiciones, y la observación de la tendencia. Cuando el potasio está bajando, está descendiendo porque el cultivo evidentemente lo está absorbiendo, eso nos puede indicar que debemos incrementar la concentración de potasio en la solución nutritiva, o el caso contrario, cuando el potasio se está acumulando en la solución del suelo. Pero la interpretación es la misma que para el nitrato. Otro método o otra herramienta disponible para poder monitorear el cultivo y así corregir los planes es el monitoreo de los nutrientes en las propias plantas. Indica realmente lo que la planta está absorbiendo y no lo que está disponible. En ese sentido es muy útil. Hay dos herramientas básicas. Uno es el análisis foliar, que es el análisis de referencia para la concentración de nutrientes en los tejidos vegetales, pero tiene algunas desventajas. Una es la demora de los resultados. Se envían las hojas al laboratorio y esto tiene una demora del proceso de análisis que atrasa las correcciones del plan de fertirrigación y también tiene un alto costo por unidad de análisis. Cada análisis tiene un costo que es bastante elevado. La alternativa es el análisis de la savia en los pecíolos. Este tipo de análisis tiene una muy buena correlación, una alta correlación con los valores de los análisis foliar. Además tenemos los resultados rápido e in situ y podemos tomar decisiones inmediatamente, ya sea de bajar o de aumentar la fertilización, la concentración de nutrientes. Y tiene un bajo coste por unidad de análisis, o sea, se pueden hacer muchos análisis de distintos invernáculos, en distintos momentos fenológicos, etc. Pero tiene un costo el equipo, obviamente, de unos $450 en el caso de utilizar los LaQuaTwin. Vamos a explicar en detalle el análisis de savia en los pecíolos en los videos que acompañan esta presentación. Así que van a estar disponibles para ustedes para que puedan tener en detalle cómo se realiza el análisis de savia en los pecíolos. Los resultados de los análisis foliar podemos compararlos con los valores críticos. La hoja que se toma para el análisis es la hoja más nueva, totalmente desarrollada, y se analiza el limbo y el pecíolo. Cada cultivo tiene sus niveles de referencia. Acá yo les pongo un ejemplo simplemente para el caso de frutilla. Los valores de referencia o los niveles críticos van variando de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo y de acuerdo al momento en que sacamos la muestra serán los niveles críticos contra los cuales tendremos que comparar esos resultados. En la bibliografía que aparece en la diapositiva, ahí pueden encontrar para otros cultivos y estados de desarrollo. Lo mismo ocurre para el análisis de savia. Una vez que tenemos los resultados del análisis de savia que realizamos en el predio con los analizadores rápidos, tenemos que comparar estos valores con niveles críticos que existen para nitrato y para potasio para varios cultivos hortícolas, no para todos. Ahí tenemos dos ejemplos para tomate en invernadero y para frutilla en distintos momentos fenológicos del cultivo. Los niveles considerados adecuados para el caso del nitrato y para el caso del potasio. Esto no, si bien no está calibrado para nuestras condiciones, son los niveles que tenemos hoy por hoy para poder interpretar los análisis de savia.
Ahora, ¿cómo utilizamos los resultados de los análisis de savia que podemos realizar en los predios para tomar decisiones sobre el plan de fertirrigación? Acá tenemos dos ejemplos. La primera gráfica es de nitrato en savia y la segunda es de potasio en savia en un cultivo de tomate en invernadero, un cultivo de ciclo de primavera 2019, trasplantado en agosto en un invernáculo acá en Las Brujas. Y tenemos las mediciones de nitrato y potasio con dos niveles de fertilización, uno que no estábamos fertilizando y otro que estábamos fertilizando con el 100% de los requerimientos del cultivo. En línea punteada aparecen los niveles críticos de bibliografía que tenemos como referencia hoy por hoy. Lo primero es, como ven, siempre el tratamiento que no tuvo fertilización tuvo niveles inferiores a los niveles críticos y se alejó más de los valores óptimos para el cultivo en las distintas fases fenológicas. Pero ¿cómo se utiliza esto? En definitiva, para corregir los planes de fertirrigación. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, la línea celeste, a medida que el cultivo va creciendo, el contenido de nitrato en la savia se reduce significativamente. Entonces, la decisión en ese caso sería, tenemos que aumentar la concentración de nitrato en la solución de fertirrigación porque los niveles de nitrato en savia están por debajo de los niveles críticos para esa fase fenológica. Lo mismo pasa con el potasio. En el potasio, si tenemos niveles como al principio muy inferiores a los niveles críticos para esa fase del desarrollo, la decisión sería, bueno, aumentemos el potasio en la solución nutritiva para así aumentar el nivel de potasio en la savia. Es de esta forma que estos resultados se interpretan para tomar decisiones a nivel predial. Vamos a dedicarle algunos minutos para conversar sobre cuáles son los problemas frecuentes por el uso inadecuado del sistema de fertirrigación. Hay dos cosas fundamentales. Una es la contaminación que podemos estar produciendo por el lavado de nutrientes a las napas subterráneas, la eutrofización. Y el otro tema muy importante es la acumulación de sales que podemos estar generando en el suelo, que conlleva a una pérdida de las propiedades físicas y químicas del suelo y nos va a afectar sin dudas el comportamiento del cultivo y el rendimiento y también la calidad. La contaminación por lavado de nitratos es promovida por una excesiva fertilización nitrogenada o mal distribuida, es decir, aplicaciones puntuales muy altas de nutrientes que no están de acuerdo a las necesidades del cultivo, entonces son excesivas. Y también son promovidas por riegos mayores a la demanda del cultivo, o sea, cuando regamos por encima de las necesidades del cultivo y estamos produciendo lavado en el perfil del suelo y lavado de nitratos hacia las napas subterráneas. Acá tenemos un ejemplo para un cultivo de tomate en invernáculo que creció durante la primavera 2019 con distintos niveles de drenaje profundo, es decir, distintos niveles de drenaje total expresados en función del riego total. Por ejemplo, el primer caso es un cultivo que tuvo un 13% de drenaje, es decir, se regó, la planta consumió el 87% del agua aportada y el 13% sobró y por lo tanto se
se lavó a lo largo del perfil y eso provocó el arrastre del nitrato hacia la profundidad. Y después tuvimos otros tratamientos en donde el drenaje fue muy bajo, o sea que se regó casi exactamente la demanda del cultivo, ¿tá? Entonces, tenemos en la primera columna el aporte que hubo de nitrato por fertirriego. En el primer caso fue mucho más bajo que en los otros dos casos, ¿tá? Sin embargo, el lavado finalmente de nitratos, también expresado en kilos por hectárea, fue mucho mayor en el primer tratamiento, en el que tenía menos aporte de nitrógeno. ¿Y esto por qué sucedió así? Aunque en principio podríamos pensar que los tratamientos con más aporte de nitratos serían los más proclives a que se produjeran los mayores lavados de nitratos. Y no es así. En realidad, el tratamiento que tuvo mayor lavado fue el que tuvo mayor drenaje, o sea, en el que regamos más de la demanda y por ende se produjo lavado de nitrato hacia las napas subterráneas. Esto es interesante porque son las primeras medidas que tenemos de esto en un invernáculo y cuál es el potencial riesgo que podemos tener. Otro de los problemas frecuentes está relacionado con la acumulación de sales, especialmente sodio, lo que afecta negativamente las propiedades físicas y químicas del suelo y el desempeño de los cultivos. En las dos gráficas que siguen podemos ver cómo evolucionó la conductividad eléctrica y el contenido de sodio intercambiable en el suelo en invernáculos de tomate de la zona sur en los distintos ciclos de cultivos que ocurrieron desde 2014 hasta el 2016. Ahí podemos observar una tendencia creciente en la acumulación de sales, en la conductividad eléctrica y ocasionada especialmente por la acumulación de sodio. Estos niveles de conductividad eléctrica en el suelo pueden ser no nocivos o no tan perjudiciales para algunos cultivos más tolerantes como el tomate, pero pueden afectar negativamente a otros cultivos mucho más sensibles como el caso de la frutilla u otros cultivos de sensibilidad más intermedia. Una de las causas de esto tiene que ver con la calidad del agua y con el uso de aguas con alta salinidad, especialmente con alto contenido de sodio. La otra causa de esta acumulación de sodio tiene que ver con el manejo en sí del fertirriego. Volvemos a los tres tratamientos con distintos niveles de drenaje, ¿tá? En la primera columna tenemos detallado el aporte de sodio por el fertirriego, es el sodio que estaba disuelto en el agua. ¿Cuánto sodio se lavó de acuerdo al drenaje que hubo? Como ven, el primer tratamiento, que es el tratamiento que tuvo mayor drenaje, es el que tiene más lavado de sodio, al igual que el nitrato. Y esto provocó que el balance de sodio en el suelo fuera negativo, es decir, que la cantidad de sodio que lavamos por el proceso de drenaje fue mayor que el sodio aportado por el fertirriego. Entonces el balance de sodio fue negativo. Entonces en el primer tratamiento, en donde tuvimos drenaje, lavamos sodio en vez de acumularlo, mientras que en el tratamiento 2 y en el tratamiento 3, con muy bajo porcentaje de drenaje, tuvimos acumulación de sodio en el suelo. Entonces el manejo que hacemos del fertirriego influye muchísimo en todas estas cosas y tenemos que tener en cuenta, y lo tenemos que tener en cuenta. A partir de estos datos nosotros pudimos establecer una ecuación para predecir qué nivel de drenaje es necesario obtener
para tener un saldo cero en el caso del sodio, o sea, ni acumular ni lavar. Con este suelo y este tipo de agua es necesario un 9% de drenaje para que el balance de sodio sea cero y así evitar cualquier acumulación de sodio. Hemos llegado al fin de la presentación, espero les haya sido de utilidad. En nombre de todo el equipo les damos las gracias por haber participado y estamos a las órdenes para contestar todas las dudas que hayan quedado o las consultas. Así que muchas gracias.